Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Un gusto para mí estar presentándoles de esta otra manera la clase. Lamento los temas con la conectividad y demás, pero la idea es ir resolviendo siempre las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Así que espero que pues esta manera de presentar la clase les guste, la puedan observar, chequear, anotar los puntos importantes, tomar en cuenta ahí los aspectos más relevantes y cualquier duda o pregunta déjenmela por favor en los comentarios, ¿sí? Yo le voy respondiendo a cada uno para que podamos tener pues esta pues interacción que no estamos pudiendo tener en la clase a través de este medio, ¿verdad? Pero como les digo, la idea es resolver siempre las situaciones que se nos presentan y espero hacer la clase, lo voy a hacer de corrido y lo voy a tratar de hacer lo más dinámico posible en las posibilidades de este formato, lo menos tedioso y aburrido y lo menos corto en tiempo, ¿verdad? Para que podamos aprovechar al máximo la información. Así que vamos a comenzar con la clase. Bienvenidos. El tema de hoy es cadenas de suministro. Y como les digo, vamos a irnos de corrido, ¿verdad? Al final, como les digo, déjenme sus preguntas, sus comentarios en los comentarios, valga la redundancia. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de las cadenas de suministro. ¿Qué son las cadenas de suministro? Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes que se involucran, pues ya sea de manera directa o indirecta, en la satisfacción de un cliente, ¿verdad? De lo que ha solicitado un cliente. Vamos a ir ahondando cada vez más en el tema. Aquí hice una especie de línea del tiempo, ¿verdad? Una timeline donde les hablo un poco sobre la evolución y cómo fue revolucionándose también el tema de la cadena de suministro y para que vean en qué año comenzó a hablarse de esto. En 1970, el enfoque de la producción estaba enfocada, valga la redundancia, pues en el tema de la calidad y en el que los negocios deberían de tener cero defectos, ¿verdad? O sea, no tener pérdidas. 10 años después, en 1980, pues el enfoque se fue modificando y fue cambiando al tema de la eficiencia en la producción, ser más eficientes en lo que estábamos produciendo. 10 años después, en los 90, comenzó el tema que tiene que ver con el enfoque del outsourcing, ¿sí? Que o sea, podía ya tercerizar algunos aspectos, si no es que por todos los aspectos de la producción para ser más efectivos y pues el tiempo de procesar y entregar un pedido para el cliente pues ahondaba entre los 15 y 30 días. 10 años después, en el 2000, comenzó el tema de la reingeniería. Empezamos con este concepto. La reingeniería, como ustedes saben, pues lo que trata es de modificar todos aquellos aspectos que pues, nos restan valor, que no están siendo funcionales, con el reemplazo de procesos o de rediseñar, digamos, procesos nuevos que nos ayuden a ser más eficientes, a mejorar los tiempos, a ahorrarnos costos, ¿verdad? Y ganar tiempo, que es la variable más importante hoy en día en el tema de la producción y de la distribución. 5 años después, en el 2005, se dan cuenta, pues no es un tema tan antiguo, sino que es un tema un poco moderno, entra el tema del supply chain, ¿verdad? De la cadena de suministro, pero específico, o sea, siempre ha habido abastecimiento, pero aquí entra ya el tema de la administración de la cadena de suministro. En el 2010, pues el enfoque cambia a una administración global, ya muchos negocios ya pues habían abierto sus fronteras, se han globalizado, comienzan a aplicar más y nueva y mejor tecnología y comienzan a utilizar ya la información, las bases de datos y demás. Y obviamente pues el tiempo de procesar y entregar un pedido baja de 30 días, que era el máximo, a una semana. Y si nos vamos para el año 2020, el año que estamos
En la actualidad, pues es menos de una semana el tema del procesamiento y la entrega de pedidos, puede ser incluso hasta en horas. Bueno, el futuro de la cadena de suministro, de la producción y de la distribución está centrado o enfocado en la velocidad. Entre más rápidos seamos, mejor. Obviamente tenemos que ser eficientes. No solo ser eficaces, sino ser eficientes. O sea, lograr los objetivos con el menor número de recursos posibles, ¿verdad? Y obviamente la velocidad es el factor más importante acá. ¿Qué revolucionó la cadena de suministro? Pues hubo 4 grandes temas, ¿verdad? El primero fue el tiempo, como les digo, es la variable más importante. Entonces hizo que se cambiaran los sistemas de abastecimiento, producción y distribución. La tecnología obviamente nos ayudó a que pudiéramos mejorar pues, esos tiempos y a administrarnos mejor. La globalización obviamente pues, nos hizo pues entrar en estos cambios para poder abastecer a más personas, pues producir más y abastecer más, y obviamente la competencia que nos hace estar innovando y mejorando constantemente. Las prioridades competitivas del ayer, o sea, de ayer, las estrategias se centraban en el liderazgo en costo. No estoy diciendo que esto sea malo, ¿verdad? Pero la mayoría de los negocios, por no decir todos, se centraban en ser líderes en costos. Y eso era lo suficiente, digamos, para lograr una respuesta apropiada al mercado. Entonces entraba el tema de me aprovisiono, o sea, la cadena de suministro, produzco y distribuyo. La prioridad competitiva de la actualidad, de hoy en día, es el cliente. No se logran ver, ahí se los puse en color rojo, son los clientes. Y obviamente hay varias variables que pues, debemos trabajar para enfocarnos en el cliente. El tema de la velocidad, el tema de manejar estándares de calidad, obviamente el precio, que nosotros seamos flexibles, la confiabilidad, eh, la transparencia, el medio ambiente, que también ya es un tema bien importante, y pues mejorar los servicios, ¿verdad? Cómo nosotros podemos prestar mejores servicios. Las prioridades competitivas de mañana. El verdadero factor de éxito en la empresa que quiera ser competitiva va a radicar en la reducción de los plazos de tiempo, ¿sí? Obviamente la reducción de tiempos en el tema del supply chain, ¿verdad? Del aprovisionamiento, del abastecimiento, en la fabricación y en la distribución, ¿sí? Desde que se activa el pedido por parte del cliente hasta que se lo entrego. Entonces aquí entran esos temas de aprovisionamiento, fabricación, distribución, los lead times, ¿verdad? Y la tecnología. Bueno, hablemos un poco ya sobre qué es la cadena de suministro. La cadena de suministro se refiere a todas aquellas actividades y procesos que involucran a clientes y a proveedores para que la mercancía pues, pueda ser producida y pueda ser distribuida en las cantidades correctas, en el lugar correcto y en el tiempo adecuado, ¿verdad? Con el fin de satisfacer el nivel de servicio requerido por el consumidor. Entonces la cadena de suministro incluye al fabricante, incluye a los proveedores, incluye a los transportistas, incluye al almacén, incluye la distribución o los distribuidores y a los detallistas. La cadena de abastecimiento incluye todas las empresas, como les digo, que participan en la producción, distribución, manipulación, almacenaje y comercialización de un producto y sus componentes. O sea, no se puede haber venta si no hay un suplidor de alguna materia prima o de algún producto. O sea, todos los que entran como intermediarios en esta cadena. Las 3 partes importantes de una cadena de suministro. La primera, pues obviamente, como dice su palabra, es el suministro. La segunda es la fabricación. Y la tercera es la distribución. Aquí vemos un esquema donde podemos ver dónde entra la planeación de la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento.
Obviamente aquí vemos el tema del inbound manufacturing, o sea, toda la parte esta interna de la manufacturación o procesamiento o producción. ¿Ves? Ahí miren ustedes que viene el barco con los insumos, entra a un almacén. Obviamente de ese barco o ese transporte se lleva a la fábrica donde lo voy a producir, a trabajar. Obviamente de ahí ya miran ustedes una distribución, a un barco, aviones, camiones, donde van a ese tema del warehousing, de ese almacenamiento de los distribuidores. Ahí están los centros de distribución, obviamente ahí hay otro transporte, llegan a los retailers, ¿verdad? A los distribuidores del detalle y demás. Esto le envían, entra el tema del delivery o la instalación también en el aftermarket, ¿verdad? En la compra después, después de la compra al consumidor y luego pues al servicio, al centro de servicios si hubiera, digamos, algún reclamo o alguna garantía o algún mantenimiento, dependiendo obviamente que estemos vendiendo. Lo que quiero que vean es todos los procesos que hay de transporte en medio de, todos los intermediarios que hay y obviamente aquí está la cadena de abastecimiento a lo largo de todo esto, es una planeación. Aquí les hago un esquema donde pueden ver ustedes donde están todos los que me pueden abastecer, ¿verdad? Obviamente aquí entran, yo puedo, digamos, categorizarlos en función de lo que yo esté fabricando, produciendo o lo que yo necesito. Y entonces tengo ciertos proveedores que le van digamos, a abastecer a un centro o a un almacén y puedo tener varios almacenes que ellos son como, digamos, acopiadores y ya solo me llegan, digamos, a mí o a uno, digamos, un abastecedor o la idea es tener, o sea, tener muchas opciones de abastecimiento, pero no tener tantos lugares que me abastezcan, no sé si me entienden. A lo que voy es que tenemos que tratar de tener las mayores opciones posibles en situaciones que podríamos llegar a necesitarlos, pero que los que nos abastezcan sean, digamos, el menor número posible. ¿Por qué? Para que tengamos mayor control. O sea, a eso me quiero referir. Entonces, aquí en el tema del abastecimiento, pues aquí entran varios temas. Si se dan cuenta, pues en esta cadena está el que me abastece, ese proveedor, el que produce, el que distribuye, el tema del canal de retail, ¿verdad? El que vende y el consumidor. Y pues digamos desde que el que me abastece hasta el consumidor, pues entran temas como la capacidad, el nivel de inventario, el despacho, la programación o el cronograma o calendarización y los términos de pago. Y del consumidor o el comprador hacia la cadena de abastecimiento, pues vienen el tema de las órdenes, los return request, o sea, me viene aquí la palabra en español para explicarles. Todas las solicitudes de retornos, digamos, si hubiera algún problema, el tema de reparación, el tema de las solicitudes de servicio y los pagos. Los objetivos de la cadena de suministro, hay varios. Aquí se los traté de condensar. El primero es reducir el tiempo, como les digo, la variable más importante en este tema. Entonces, el primero es reducir el tiempo, el esfuerzo redundante, ¿verdad? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes donde trabajan o donde han trabajado, que muchas veces se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo en áreas o en personas que prácticamente hacen lo mismo. Entonces la idea aquí de la cadena de suministro es de que ese esfuerzo no sea redundante, sino que sea un esfuerzo optimizado que me permita a mí tener el tiempo óptimo, manejar de mejor manera el control y el costo del inventario, la cantidad del recurso a lo largo de toda esa ruta, ¿verdad?
Luego el segundo objetivo importante es alcanzar esas cantidades correctas desde la fuente o el origen hasta el destino, o sea, desde esos proveedores hasta que llega al que lo va a utilizar. Luego, el tercer objetivo es promover un adecuado servicio al cliente final o al consumidor. Eh, la entrega de los productos en tiempo, en forma y en calidad es el cuarto objetivo. El quinto es la capacidad de entrega de la variedad de los productos que yo tengo, ¿verdad? O de esas extensiones de línea. Y obviamente el último objetivo pues es tener un balance adecuado de todos estos aspectos que les acabo de mencionar. Entonces, hablando un poco sobre la gestión de la cadena de suministro, podemos ver pues que hay varios, como les digo, actores que van a interrelacionarse. Entonces, por ejemplo, está el proveedor de mi proveedor, por eso era el tema cuando me venía acá para tratarles de explicar, o sea, están los proveedores de mi proveedor que me proveen a mí. Entonces aquí está el proveedor de mi proveedor, tengo mi proveedor, llega a mi negocio, tengo el cliente y muchas veces tengo al cliente de mi cliente. Entonces aquí entra el tema del suministro, aquí entra el tema del que yo hago, yo fabrico y yo entrego, ¿sí? O alguien más también puede entregar. Entonces la cadena de suministro se extiende, como les decía, desde el cliente de tu cliente hasta el proveedor de tu proveedor. O sea, ahí entran todos los actores que incluso ni siquiera interrelacionan con nosotros. Cuando hablamos de cómo tomamos decisiones en la cadena de suministro, pues vemos muchas variables, ¿verdad? Entonces vemos variables logísticas, variables interfuncionales, y obviamente aquí entra el tema de la planeación estratégica o de cómo está funcionando el negocio, donde entra la estrategia de la empresa, que tiene que ver obviamente con la estrategia de la cadena de suministro que voy a tener. Y obviamente aquí veo en función de esa estrategia del negocio, la estrategia de la cadena de suministro, cómo va a ser mi estructura de la cadena de suministro, muy personal, muy del negocio, y entran las variables de la capacidad de respuesta que van a tener y que voy a tener yo, que van a tener mis proveedores y que va a tener yo para distribuir, y la eficiencia en la que vamos a hacer las cosas ambos. Entonces, dentro de la estructura de la cadena de suministro, pues entran las variables logísticas, ¿verdad? Donde entran mis instalaciones, bajo mi infraestructura, el nivel de inventario, cómo manejamos los inventarios, el transporte que hemos visto, si lo hago yo o es directo o indirecto. Y obviamente aquí se interrelacionan los objetivos, que son mejorar el servicio al cliente, o sea, la idea de toda la cadena de suministro, de toda la distribución, de toda la logística, es mejorar el servicio o mejorar la satisfacción del cliente. Ahí entra también en la variable de la información. Acuérdense que en estos tiempos el que no tiene información está un poco perdido, ¿verdad? Necesitamos contar con la mayor información posible, obviamente información que sea que sirva, pues, ¿verdad? Porque también tener exceso de información que no nos sirve no te ayuda en nada. Luego está el tema del aprovisionamiento, que es lo que hablamos de la cadena de suministro, del abastecimiento y la fijación de precios. Aquí entra también, por eso es parte de lo que hemos visto en las clases, ¿verdad? Entonces ahí están las variables logísticas y abajo están las variables que son interfuncionales, ¿verdad? Todas se interrelacionan con el objetivo de mejorar el servicio o la satisfacción del cliente. Entonces, cuando hablamos del desempeño de la cadena de suministro, pues una empresa puede mejorar el desempeño de su cadena de suministro en términos de capacidad de respuesta y en eficiencia, que es parte de lo que yo les estaba explicando aquí anteriormente. Vemos aquí la capacidad de respuesta en el amarillo y la eficiencia en el color naranja. Son las variables que les decía ahí. Entonces gestionamos obviamente adecuadamente estas variables logísticas e interfuncionales, que son las que les acabo de explicar, ¿verdad? Las instalaciones o tu infraestructura, el inventario, el transporte, que son las logísticas, con las variables interfuncionales, que es la información, el aprovisionamiento y la fijación de precios. Y entonces aquí lo que hacemos es analizar las variables y sus efectos. Entonces cuando vemos las variables logísticas, obviamente está el efecto de las instalaciones. Por ejemplo, tener más instalaciones, plantas de producción o almacenes, mejor ubicadas, pues puede proveerte una mayor capacidad de respuesta en la cadena de suministro, mientras que pocas instalaciones centralizadas pueden crear
una alta eficiencia, por ejemplo, ¿verdad? Ferrari, por ejemplo, pues está su fábrica en Maranello, pero yo no sé si ustedes han visto, voy a ver si les logro poner un video para que lo logran ver, lo voy a buscar a ver si lo encuentro, si no lo voy a buscar y les mando el link, o se los dejo aquí abajo, para que puedan ver cómo funciona el tema de la cadena de suministro y fabricación de Ferrari. Ferrari, obviamente, como les digo, sus fábricas están en Maranello, pero tienen múltiples proveedores. Digamos, en una parte de Italia hacen las chapas, en otra parte hacen, digamos, trabajan el tema del cuero, ya solo para que lo manden a la instalación. En otros lados trabajan el tema de la madera, en otros trabajan los aros, y así trabajan, digamos, distintas fábricas que obviamente lo que hacen es que sea más eficiente Ferrari. Hay otros negocios que funcionan distinto, ¿verdad? Entonces aquí la idea, por ejemplo, tener más instalaciones, capacidad, respuesta, eficiencia y viceversa. Las variables logísticas pues tienen un efecto en el tema del inventario. Va a tener más inventarios, te va a proveer mayor capacidad de respuesta en la cadena de suministro, mientras que menores niveles de inventarios pues te crean una alta eficiencia, ¿verdad? Obviamente aquí seguimos con el tema de las instalaciones, capacidad, respuesta, eficiencia y viceversa. Las variables logísticas en el tema del transporte, tener diferentes opciones de transporte va digamos, a darte que tengas diferentes impactos en tu capacidad de respuesta y en tu eficiencia. En el tema de tiempo-costo, y en el tema de factores a considerar como la distancia, el volumen, los precios, la competencia, la confiabilidad, los riesgos. Y obviamente seguimos con que tener más instalaciones, ¿verdad?, o más opciones, te amplía la capacidad de respuesta y la eficiencia. Cuando hablamos del tema de la información, de las variables interfuncionales, esta es la variable más importante del desempeño de la cadena de suministro, ya que afecta de manera directa a cada una de todas las variables que estamos viendo y las que vamos a ver, ¿verdad? Las instalaciones, el inventario, el transporte, el aprovisionamiento y los precios a lo largo de tu cadena. Si a ti te falta información, pues obviamente no vas a tomar las mejores decisiones, no sabes cómo está el panorama y pueda muy probablemente que no estés trabajando de la forma adecuada o correcta. Entonces, entre más información y obviamente, como les decía, sea información certera, pues va a ser mejor para que podamos tomar mejores decisiones. Te permite también el tema de la información mejorar tu capacidad de respuesta y eficiencia, que son las variables más importantes. Y obviamente la información va a orientar los flujos hacia dónde tienes que dirigir tus esfuerzos. En el tema del aprovisionamiento, es la variable que está referida al tema de la planeación y al control del inventario, de la producción, el tema de las compras, el tema de cómo voy a almacenar y en el tema del transporte, si lo va a hacer yo, lo va a hacer alguien más, etc. Entonces estas decisiones van a elevar la utilidad de tu cadena al determinar qué funciones va a llevar a cabo la empresa y cuáles vas a tú tercerizar, ¿sí? Cuáles vas a subcontratar. Y por último, el tema de precio, pues saben ustedes que es un tema que ya tuvimos incluso 2 clases. El precio diferenciado se va a utilizar para atraer a clientes que valoren esa capacidad de respuesta, como también los que exigen mayor eficiencia. Por otro lado, pues te puedes ir por un precio menor para atraer a todos esos clientes que lo que están haciendo es buscando el precio, ¿verdad? Pues como les digo, al final todo lo que tú haces en la cadena de abastecimiento, en la producción, en la distribución, pues va a impactar en el precio. Entonces, revisando el tema de la capacidad de respuesta y la eficiencia, lo que uno busca en este tema es tener una gestión efectiva, ¿sí? Requiere el alcance de un equilibrio que haya entre estas dos variables, ¿verdad? La capacidad de respuesta y eficiencia, para que podamos satisfacer de mejor manera la necesidad del cliente. Entonces aquí vamos a encontrar efectividad. La meta es alcanzar el equilibrio adecuado, como les digo, entre estas dos variables y que logremos satisfacer de mejor manera la necesidad del cliente.
Ahora hablemos un poquito sobre el modelo ROX, ¿sí? El modelo ROX, pues es el modelo que habla sobre la referencia de las operaciones de la cadena de suministros. En inglés lo pueden encontrar como SCORE, ¿sí? ROX es en español. El Consejo de Cadenas de Suministro de Estados Unidos, el Supply Chain Council, desarrolló su versión de un modelo de referencia de procesos para medir de mejor manera el desempeño de la cadena de suministro y que logremos nosotros identificar oportunidades de mejora. Siempre en los procesos, siempre en una cadena de abastecimiento, en una cadena de producción, en una cadena de distribución, siempre hay oportunidades de mejora, ¿sí? Siempre. Como dicen por ahí, ¿verdad? Todo se puede mejorar y obviamente pues las operaciones, la administración de todo el tema de la logística y la distribución puede ser mejorable. Entonces el modelo ROX lo que hace es intentar vincular el proceso de la cadena de suministro con mediciones del desempeño, mejorar las prácticas y mejorar y aplicar requerimientos de software que te ayuden a ser más eficiente. Entonces este es el modelo ROX, ahí le puse en inglés el SCORE, que obviamente si se dan cuenta todo lo que conlleva el tema de la planeación, que es lo que les hablaba hace un rato, de la planeación del supply chain, y obviamente aquí entran muchísimos actores, ¿verdad? Ahí está tu compañía, ¿verdad? Que es el que fabrica, están los, eh, digamos, lo mismo que les había presentado aquí atrás, miren, esta parte de acá, ¿ven? Este es el mismo esquema, solo que se lo estoy presentando acá para irlo aterrizando. Entonces aquí tenemos esos proveedores de mis proveedores a los que me proveen, que puede ser interno, puede ser externo. Ahí está la compañía. Están los clientes, ¿verdad? Que pueden ser internos, pueden ser externos, y están los clientes de tus clientes. Obviamente dentro de todo esto, pues aquí yo ya lo hice un poco más amplio. Entonces aquí puse que están las entregas, los regresos, la disponibilidad, los regresos, el hacer, el entregar, el devolver, el suministrar, el devolver si algo está malo, el fabricar, el entregar, que te devuelvan si hiciste algo malo, y del otro lado la misma parte, ¿verdad? Entregar si hay regresos, ¿verdad? El hacer, el devolver, el que entre regresos y de igual manera. Entonces al final lo que se hace es establecer un marco para la descripción del proceso en base a 5 componentes del proceso del negocio, ¿verdad? Como les decía, el tema de la planificación, el tema del suministro, ¿verdad? Que es este source, es entregar, el make, que es la fabricación, el deliver, ¿verdad? El entregar, y el return, ¿verdad? Que tiene que ver con todas esas devoluciones. Entonces, recapitulando, hay 5 componentes en el proceso del negocio que son importantes en el tema del modelo ROX, ¿verdad? De la cadena de suministro, de la operación. La planificación, el suministro, la fabricación, la entrega o la distribución, ¿verdad? Y las devoluciones. Es importante pues, saber cómo manejar y administrar las devoluciones. Obviamente aquí estos 5 elementos que les acabo de mencionar usa 5 medidas de desempeño, ¿verdad? Del Supply Chain Management, ¿verdad? Es SCM, ¿verdad? Supply Chain Management, la administración de la cadena de suministro. Entonces, el primero es la confiabilidad en la entrega, o sea, que haya confianza en la entrega que tú vas a entregar. Segundo es tu capacidad de respuesta, que es tu velocidad. El tercero es qué tan flexible seas en esa cadena. El cuarto va a ser cómo te impacta en los costos. Y obviamente el quinto es la eficiencia que tienes en la administración de los activos, ¿sí? Activos a lo largo de toda la cadena. El modelo generalizado de la cadena de suministro, aquí pues, le puse una foto, ¿verdad? Un scan de uno de los libros que he usado yo para estudiar este tema de la distribución. Y obviamente aquí vemos el tema de la administración de las relaciones en la cadena de suministro.
Entonces, por un lado pueden ver que están los materiales, en las partes verticales están los materiales y por el otro lado están los clientes. Obviamente aquí entre estos procesos están los flujos de información, que es lo que hablábamos, están los flujos de productos, los flujos de servicios, los flujos financieros y los flujos de conocimiento. Hay tres áreas que se interrelacionan, que donde está la red de suministro, donde les decía que están los proveedores de los que te proveen. Está la integración de tu negocio, donde estás el tema de adquisiciones y compras, el tema de la atención al cliente, el tema de la logística y el tema de la fabricación. O sea, todo se interrelaciona para satisfacer al cliente. Y está tu red de distribución de mercado. ¿Para qué? Para distribuir al cliente y llegar a todos los clientes posibles, ¿verdad? Entonces, en el mismo proceso, obviamente, vamos a encontrar restricciones de capacidad, restricciones de información, restricciones de competencias básicas, restricciones de capital y restricciones de recurso humano. ¿Por qué? Porque todos los recursos son limitados. Hablando un poquito sobre la gestión, que es lo que estamos hablando del tema del Supply Chain Management, ¿verdad? Que es lo que vamos a encontrar más adelante como SCM, que es esta gestión, vemos que podemos tener un departamento de gestión de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces aquí vemos una cadena de valor. La cadena de valor en el tema del supply chain es muy importante porque vemos, hay tres actores importantes o tres intermediarios que tienen que ver con este tema de valor. Está el proveedor, está el fabricante y obviamente al final el cliente que te va a comprar. Entonces, en el tema de proveedor, dentro de tu cadena de valor interna, pues vas a encontrar el departamento de compras o de adquisiciones o la persona encargada de hacerlo. Luego está el que planifica, luego está el que produce o las operaciones, el tema de la logística y distribución y obviamente el tema de las ventas. Digamos, a grosso modo, esta debería ser tu cadena de valor en el tema del supply chain management, ¿sí? Y obviamente desarrollar cada uno de estos aspectos. Entonces, los puntos críticos en la gestión de la cadena de suministro, pues hay varias variables, como hemos visto, ¿verdad? Entonces, están las compras, regresando, ¿sí? Están las compras. Aquí tiene que haber un control de la relación con el proveedor y el grado de fiabilidad en las entregas. Entonces, ese es un punto crítico en la gestión de la cadena. ¿Cómo está tu relación con ese proveedor y qué grado tiene de fiabilidad? O sea, de confianza de que realmente te entregue y no te va a quedar mal. Porque si te queda mal con las entregas, puede que ya no puedas producir y obviamente le vas a quedar mal tú a tu cliente. Por otro lado está el tema del abastecimiento. ¿Cómo estamos con ese punto crítico en el tema del seguimiento a los pedidos y al control en los ciclos de los pedidos? O sea, ¿cómo estás controlando tú ese ciclo? Esa especie de semáforo que les he comentado a veces, ¿verdad? En el tema del inventario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estás con ese ciclo? ¿Lo estás controlando o no? Y tres, el tema de la planificación. ¿Cómo vamos a definir esos parámetros de cálculo de las necesidades o requerimientos que vas a tener o que tus trabajadores van a tener y el control que vas a tener también sobre la previsión de la venta? Aquí hay una relación que no se puede divorciar y tiene que ir de la mano siempre. Tiene que ir de la mano el tema de tu proyección o de tu forecast con lo que estás vendiendo, lo que vas a vender y, por otro lado, el tema de la necesidad que vas a tener de los insumos, de los productos y de las demás cosas, por ejemplo, que vas a necesitar para poder producir y no quedar mal con tu cliente. Y obviamente que también no quedes tú digamos, mal frente al cliente por haber hecho una mala planificación. Entonces aquí el tema, como te digo, es un tema muy importante a la hora de la planeación, de la gestión,
¿sí? O sea, los puntos que le estoy hablando acá eh, son importantes, pero el punto más crítico quizá es el tema de la planificación, ¿sí? Muchas veces nosotros no planeamos y mucho menos dejamos definidos parámetros para poder establecer las necesidades. Entonces, muchas veces planificaste mal lo que vas a vender y obviamente eso va a impactarte en lo que vas a comprar. Muy probablemente no vas a estar cumpliendo con el forecast, ¿verdad? Esa proyección que tú eh, pues indicaste o que indicó un cierto departamento y obviamente va a impactar en el tema de toda la cadena de valor, ¿verdad? El recurso humano, la infraestructura, la fabricación, la producción eh, y obviamente el abastecimiento, que es el tema que estamos pues tratando hoy, ¿verdad? Entonces la planificación es un punto crítico muy importante. La producción, entramos en puntos críticos con los tiempos, obviamente de control de tiempos de producción, los costos, el tiempo de recambio de máquinas o de mantenimiento, ¿verdad? ¿Cuánto te va a costar a ti que esté parada una máquina? Hace muchos años yo tenía un cliente que se dedica a la... eh, son dos negocios, ¿verdad? Obviamente uno llevó al otro. El primer negocio se dedica a crear hilos, ¿verdad? Fabrica todos los hilos para Nike y se hacen aquí en Guate, aunque no me lo crean. Pero produce tanto que los requerimientos de electricidad y demás, pues era un gasto muy grande. Entonces se metió a meter sus propias máquinas y obviamente comenzó a generar tanta electricidad que empezó mejor a abastecerle a ese lugar donde ellos están instalados o ubicados. Entonces, eh, esa máquina que mandó a traer, pues le permitía abastecerse de la energía eléctrica que necesitaba y pues generaba tanto que empezó a abastecer y ahí salió el otro negocio. Bueno, a lo que voy es esto. Una vez pues se arruinó una de las máquinas y el técnico le dijo que necesitaban eh, pues unos tornillos especiales que había que cambiar. Pues resulta que la máquina que habían comprado en Alemania, el fabricante muy habilidosamente, muy astutamente, eh, esos tornillos no los encontraba en ningún lado. Porque se pusieron a buscarlo hasta en la casa del tornillo y no los encontraban. Entonces muy astutamente el fabricante, pues obviamente solo él los hacía de esa forma tan extraña y de ese material que era el que iba a poder permitir que la máquina funcionara, ¿verdad? Entonces obviamente, como les digo, solo estaba en Alemania y en Alemania, pues obviamente se lleva un periodo de tiempo, ¿verdad? Cada día que tenía parada la maquinaria y que obviamente estaba dejando de vender electricidad a ese pueblo, estaba perdiendo millones de quetzales. Entonces obviamente necesitaba comprar esos tornillos sin importar cuánto costara. Entonces cada tornillo costaba $50,000. Mandó a traer tres y los mandó a traer por avión y salió carísimo. Pero mandó a traer dos más para que no le vuelva a pasar lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, el tema del control de tiempos de la producción va a impactar directamente en tus costos y también obviamente el tiempo de recambio de máquinas o de mantenimiento te va a afectar en tus costos y obviamente en perder dinero si no lo estás haciendo bien. El almacenaje, por otro lado, igual, si tienes tú la capacidad de almacenar o la vas a tercerizar, ¿verdad? Pero al final, aquí lo que tenemos que hacer es tener un tema, un punto crítico en la realización de tus operaciones en el tema de la recepción. O sea, cómo vas a recibir ese material o esa materia prima o ese producto terminado que vas a revender, dónde lo vas a almacenar, si necesita algún tipo de preparación, de expedición o sea, entrega, pues, minimización de los movimientos, o sea, la idea es tener menos movimientos para tener menos personas, menos costos, menos tiempo,
y reducir al máximo la pérdida de las mercancías o de materia o de material. La distribución, los puntos críticos, la disposición de la flota suficientemente flexible para adaptarte a la demanda, como te digo, ya sea tuya o sea tercerizada o mixta, el control de tiempos de entrega y el nivel de servicio. Los dos elementos de apoyo imprescindibles para la gestión de la cadena de suministro de forma correcta. Uno es la gestión y el mantenimiento de la base de datos, o sea, la base de datos es importantísima. Y dos, la disponibilidad de los indicadores y los informes con el fin de darle un seguimiento diario, ¿sí? Y mejorar obviamente la gestión logística, obviamente para tener más eficiencia y ser más óptimos. Entonces nos tenemos que apoyar constantemente en la base de datos, mantenerla, actualizarla y obviamente tener indicadores e informes interpretando esa información para tomar mejores decisiones. El nivel de planificación, como les hablaba, pues obviamente partimos del nivel estratégico, ¿verdad? Que es el planteamiento que viene desde la planeación estratégica. Luego está el nivel táctico, ¿verdad? Que es una evaluación de la planeación necesaria en cada uno de los procesos de la cadena de suministro en esa cadena de valor que vimos. Y obviamente está la parte del nivel operativo, es donde ya vamos a la parte de cómo se ejecuta. Y ahí entramos, hay gente que mira el inventario, otros que miran la distribución, otros que miran la producción, otros que miran el abastecimiento, otros que miran el transporte. Entonces esa es la parte ya de ejecución o la parte operativa. Cuando hablamos de las áreas de planificación, pues hay diversas áreas funcionales, ¿verdad? Que entran a desarrollar esa parte táctica y esa parte operativa, ¿verdad? La planeación del inventario, la planeación de la distribución, la planeación de la producción, la planeación del abastecimiento y la planeación del transporte. Cuando hablamos de la planificación del inventario, pues el objetivo es que nosotros podamos establecer el nivel óptimo de existencia teniendo en cuenta ese nivel de servicio que le ofrecemos al cliente y los costos que a nosotros nos representan. Existen dos conceptos primordiales a tener en cuenta en el tema de la funcionalidad y los datos necesarios para el manejo adecuado del inventario, y uno es el nivel de stock de seguridad. Este se puede determinar en función de una cantidad fija o considerada en días de cobertura o en nivel de servicio requerido. O sea, se puede manejar de tres ese nivel de stock de inventario de seguridad: en cantidad fija, en días de cobertura o en nivel requerido que tengan las personas hacia mí, hacia lo que necesitamos. Y el segundo concepto primordial es el dimensionamiento de los lotes. O sea, hay que tener clara la dimensión de cómo vamos a manejar esos lotes. Y por último, el tema de los resultados de la planificación del inventario es que obviamente tenemos que tener un nivel de stock necesario para cada referencia o para cada producto, para cada línea, para cada extensión de línea. Cuando hablamos de la distribución y en el tema de la planificación, pues el objetivo es planificar el volumen y el número de los envíos que vamos a hacer entre los diferentes puntos de la red de distribución que tengamos. Por eso es importante no solo decir si es corta, si es larga, ¿verdad? Dónde están las ubicaciones, sino qué volumen vamos a manejar y cuántos envíos vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque eso te va a impactar en el volumen. Por eso miran ustedes que cada vez los barcos son más grandes en el tema de la logística, pues obviamente para manejar más volumen y obviamente minimizar el número de envíos, porque entre más envíos hago, más me cuesta. O sea, tienen un mayor costo. El tema de la funcionalidad de los datos necesarios en la planificación de la distribución, pues se necesitan dos puntos. Primero, haber definido tanto los diferentes elementos que conforman tu red de distribución, esos centros productivos y esos centros de distribución, como los tipos de transporte que vas a emplear entre cada uno de ellos, si van a ser propios, si van a ser tercerizados, si van a ser mixtos, y el resultado que uno espera en la planificación de la distribución es obviamente el tema del origen y el destino del envío, el tipo de transporte necesario y óptimo para poder hacer esa distribución,
las fechas que estás planificando y la cantidad que vas a transportar. En el tema de la planeación de la producción, pues el objetivo es identificar todas aquellas posibles deficiencias que puedes tener tú en tu producción, en esa capacidad de producción que tienes, obviamente con identificarlas con antelación, pues, o sea, con tiempo, para que tú puedas responder de forma adecuada en tiempo. Cuando hablamos de la funcionalidad y los datos necesarios para planificar o planear la producción, pues obviamente necesitamos planificar la producción elaborando, digamos, este plan teniendo en cuenta la limitación del recurso productivo que tú tienes, o sea, la maquinaria, la mano de obra. Es importante, ¿verdad? Porque tenemos que tener claros cuál es tu capacidad de producción. No se puede meter el de ventas a decir que vas a vender tanto volumen o tanta situación si estás con una capacidad inferior, digamos, a la producción para poder satisfacer esa venta o esa demanda. Entonces tenemos que tener muy claro esa limitación que tú tienes. Y la planificación tiene que calcular el nivel de saturación también que vas a tener en un periodo determinado para producir y aplicar soluciones para equilibrar la situación. Por ejemplo, cuánto tiempo descansan las máquinas o si es en cuestión de personal, hacer turnos, cómo vas a producir los lotes, etcétera, etcétera, los días y demás. Y obviamente el resultado obtenido va a ser un plan de producción a mediano plazo que te va a indicar cuál es la situación que tú tienes en tu fábrica o en tu gestión de producción en cuanto a la saturación y en cuanto a las necesidades de suministros que vas a necesitar. El tema de la planificación del abastecimiento, obviamente, el objetivo es proporcionar un plan de pedidos, ¿sí? Que tú le vas a enviar a los proveedores para que ellos te puedan cumplir con ese plan de producción que acabamos de ver. Para que tú no te quedes desabastecido y no haya problema a la hora de producir y obviamente distribuir y cumplirle a tu cliente. La planificación del abastecimiento requiere la relación de los materiales para cada familia de productos que tú tienes. A partir de esa demanda final que tú hiciste en ese forecast, pues obviamente se analizan las necesidades de cada material, obviamente crítico, y la situación de inventario que tú necesitas, no solo de producto terminado, sino de insumos, de materiales, de materia prima, con el fin de generar, cuando convenga, o sea, que tú tengas la disponibilidad para producir cuando sea necesario, los pedidos planificados por tus proveedores y por tus clientes. Y obviamente el resultado que se busca con la planificación del abastecimiento es que obtengamos nosotros una serie de pedidos planificados y entregárselos a nuestros proveedores para que, digamos, no te fueran a quedar mal y ellos puedan abastecerse de lo que necesitan para poderte abastecer a ti. Y si hubiera algún problema, indicarte con tiempo para que tú puedas tomar una decisión. En el tema de la planificación del transporte, pues obviamente la idea es optimizar la capacidad que tengo yo de distribuir y asegurar que la mercancía o que los productos sean entregados en el tiempo y lugar correcto. Los sistemas de planificación de transporte lo que te permiten es generar de manera automática tus cargas a partir de la serie de los parámetros que estableciste. Puede ser capacidad, puede ser tipo de entrega, puede ser lugar, puede ser algún tipo de transporte. En función de la prioridad que tú tienes, ¿verdad? De esa planeación que tú hiciste. De los productos, del manejo del producto, de las fechas que tienes que cumplirle a X o Y cliente, que obviamente eso ya lo prefijaste, ¿verdad? Ya está establecido previamente. Y los resultados, obviamente, pues es obtener una serie de envíos planificados en función de una carga mínima para que no te salga tan caro, ¿verdad? Con fechas concretas para que tú no quedes mal. Aquí les presento pues un esquema donde vemos el flujo de la información. Como les decía, la información, se recuerdan, es la variable más importante en este tema.
Y obviamente aquí tengo arriba la parte de los proveedores y abajo los clientes, es lo mismo que hemos venido viendo, solo que antes se lo había presentado de manera vertical. Pero aquí les presento los diferentes actores que hay y cómo tiene que ser ese flujo de información. Para empezar, tiene que ir la información y tiene que regresar. Esa es la primera parte. Segundo, el abastecimiento, por ejemplo, aquí entran los plazos de entrega, los proveedores, ¿verdad? Tú haces un pedido, ahí va la información, regresa, la planificación, el cálculo de necesidades, las compras, tú haces la negociación con esos proveedores, defines las referencias activas de qué es lo que necesitas, haces tu plan anual de compras, esa información va y viene entre los proveedores, el negocio, luego las ventas, aquí tienes que tener tu historial de ventas, obviamente aquí se interrelacionan con el almacén, ¿verdad? Aquí está el tema del abastecimiento, el tema de compras que se interrelacionan, que el control de recepción, las devoluciones, el nivel de stock, la producción que tiene que ver con el abastecimiento, que tiene que ver con las compras, la producción que está en curso, la que está pendiente, aquí tienes tu plan anual de producción y la distribución que tiene que ver también, pues ahí tienes que ver tu gestión de rutas, el tema de la frecuencia de tus entregas, el plan anual de la distribución y obviamente esa información fluye desde el proveedor hacia el negocio y te va a servir para tomar decisiones con el cliente y lo que estás generando de información con el cliente para que te ayude también a trasladarle al proveedor y te ayude a tomar decisiones con el proveedor para mejorar obviamente tu gestión. Ahora veamos el tema del desarrollo de las estrategias de la cadena de suministro. Entonces, aquí hay varios temas importantes que vamos a ir viendo. ¿Sí? Estoy tratando de hacerlo lo más condensado y lo más, digamos, menos cansado para ustedes y que les pueda trasladar toda esta información. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan las estrategias en la cadena de suministro. Esta parte es muy, muy importante. Está la estrategia para la colaboración y la integración con los proveedores. Entonces, aquí, obviamente, esta es una herramienta usada a nivel internacional porque acuérdense que ya no solo hay proveedores, digamos, a nivel nacional, sino que hay proveedores incluso internacionales. Obviamente esto me provee a mí una estructura y también es una herramienta visual. Vamos a ver ahorita cada uno de estos y van a ver por qué es visual. ¿Sí? El sistema para el Supply Chain Management, ese SCM, el uso del sistema del Supply Chain Management ayuda a mejorar tu gestión, la calidad del servicio, el ahorro de tiempo y la reducción de los costos. Hay varios puntos aquí. El primero es que te ayuda a mejorar la gestión. Hay mayor disponibilidad de los bienes, mayor acierto en tu previsión de la demanda, las relaciones se hacen más estrechas con esos socios en la cadena y te ayuda a mejorar la toma de decisiones. En el punto número 2, mejora la calidad en el servicio, porque obviamente tus plazos de entrega son más fiables, o sea, son más certeros. Y obviamente pues comienzas tú a tener una disminución en esas roturas que hay de stock. O sea, comienzas a manejar de mejor manera tu stock o tu inventario. En el punto número 3 que te ahorra tiempo, pues encontramos que el flujo entre productos y servicios se vuelve más ágil, la respuesta a las variaciones del mercado es más rápida, o sea, tú puedes responder mejor a los cambios que hay en el mercado y la reducción del tiempo de comercialización de nuevos productos y servicios, pues como te digo, aquí se reduce, ¿verdad? Valga la redundancia. En el punto número 4, ahorra costos, que eso creo que es al final la parte más importante o la que más le importa a los negocios. ¿Verdad? O sea, es cierto que el cliente es importante, pero yo tengo que tener una buena gestión y manejo de mis costos. Entonces, aquí se reducen costos de inventario en toda la cadena, se reducen costos por ineficiencias, ¿verdad? Que es lo que pasa normalmente cuando tú no planificas. Hay mucha ineficiencia. Se reducen costos administrativos, ¿verdad? Porque eliminas procesos
que no funcionan, personas, recursos que no son necesarios. Comienzas a minimizar los costos de inventario mediante el proceso de fabricación en el momento que se reciben pedidos, porque comienzas a ser más eficiente y mejoras tu proceso. Y obviamente pues aquí lo vemos de la forma que les decía yo, que es un poco más visual, ¿verdad? Entonces aquí vemos el sistema, el supply chain management, ¿verdad? Que se divide en dos. El supply chain planning, ¿verdad? Que es la planeación de la cadena de abastecimiento, y el sistema de ejecución o de puesta en marcha de la cadena de abastecimiento. Entonces vamos a ver cada uno de estos. El sistema del supply chain management para la planeación, obviamente lo que te ayuda aquí es el tema de generar pronósticos de demanda, desarrollar planes de abastecimiento y manufactura. Por otro lado, los sistemas de la ejecución te ayudan a manejar el flujo de los productos a través de los centros de distribución y los almacenes para asegurarte de que obviamente se entregue en el lugar correcto de la forma más eficiente. Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Entonces, cuando nosotros hablamos en el tema de la planeación, que es el primero, ¿sí? La función del sistema del supply chain management en la planeación, en tu cadena de abastecimiento, que es eso que vamos a ver más adelante como CDA, hay varios puntos o varias funciones en el sistema. El primero, la planificación de los pedidos. Tú tienes que planificar tus pedidos. O sea, esa era en la que se te acabó y ahorita hasta te pones a buscar qué haces para comprar, esa era ya se acabó. Y obviamente hay muchos negocios que la siguen utilizando. Hace muchos años, un negocio, un emprendimiento que se dedicaba a las granizadas, que luego creció y se puso hasta en centros comerciales. Obviamente tuvo que aprender muchas cosas para poder crecer antes de poder llegar a los centros comerciales. Cuando estaba en esa carretilla que se ponía a repartir, se le acababa a este cuate alguno de los insumos, ¿va? El hielo o algún sabor o algo, digamos, los vasos, por ejemplo, que me acuerdo yo que era uno de los temas que nos mencionó, que era lo que más se le acababa, y por donde estuviera compraba, ¿no? Entonces, a veces compraba en Paisa, a veces compraba en la despensa, a veces compraba en otro lugar, y otras veces en la zona 4, y obviamente él no llevaba una planificación de, 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 de lo que estaba incurriendo en gastos, ¿verdad? Entonces, obviamente, él no podía planificar sus pedidos, ¿verdad? No compraba en cualquier lugar y eso le hacía que a veces ganara más y a veces ganara menos. Entonces, cuando tú planificas tus pedidos, ya vas con el proveedor que mejor te puede abastecer y haces, ya digamos, le entregas tu plan anual de qué es lo que vas a necesitar o cuál fue el forecast que tú hiciste y obviamente pues negocias mejores precios, el otro ya sabe cuánto tiene que producir para abastecerte, cuándo te tiene que entregar, y entonces te olvidas de ese problema. Por otro lado está la planificación avanzada con el tema de programación y manufactura. Entonces obviamente tú hiciste tu plan de cuánto vas a vender. Obviamente ya sabes cuánto tienes que vender anual, ahora lo pasas a mensual. No necesariamente tienes que vender lo mismo todos los meses, porque dependiendo del tipo de producto que estés vendiendo, pues ahí van a haber picos o temporalidades. Entonces tú ya tienes que conocer eso o tienes que ir proyectando. Y obviamente ya sabes cuánto producir en base a esa programación para poder cumplir con ese forecast, ¿verdad? Con esa proyección. La planeación de la demanda va en función de todo esto. O sea, no puedo planificar cuánto voy a producir y cuánto me tengo que abastecer si no has proyectado tu demanda y cuánto puedes vender. Obviamente, en base a eso vas a planificar cómo vas a distribuir, cuál va a ser la mejor manera de cómo llegar al cliente y la planeación de la transportación, cómo lo vas a transportar. En las funciones de la ejecución, obviamente aquí ya entran otros temas, tú ya estás ejecutando, ahorita lo vamos a ver más visual. Entonces aquí entran los compromisos de entrega a los pedidos. Tú te comprometes a esos pedidos que tienes que entregar, a entregarlos, valga la redundancia.
el tema de la producción final, cómo te vas a estar reabasteciendo ya en la ejecución, cómo vas a administrar la distribución. Uno era planificar, aquí ya la estás administrando, los almacenes, inventarios y demás, entregas, y vas a trabajar también un tema que se llama distribución inversa o logística inversa, que es la que viene del cliente para atrás para que tú puedas ir mejorando ese proceso. Por ejemplo, tú planificaste que ibas a vender 10 y empezaste a trabajar, te abasteciste para eso, estás distribuyendo y demás. Pero al final te das cuenta que no eran 10, sino que eran 12 o que eran 15. Entonces obviamente ahora ya sabes que es 15, te vas para atrás para mejorar la cadena y no quedarte sobre 10, sino que hacer, esa es la logística inversa, te vas hacia atrás para mejorar. O por el contrario, no eran 10, sino que eran 8, entonces comienzas a ver qué haces para poder salir de ese inventario y no te vas a quedar con él. Cosa que, por ejemplo, la gente muchos que han comprado mascarillas se han quedado con inventario ahora. Antes hacía falta y ahora sobra. Bueno, vamos a ver la matriz de Kralkic. Esta matriz pues nos ayuda a ver este tema, como les digo, de cómo vamos a manejar esta gestión, tanto de la planeación como de la ejecución de la cadena de abastecimiento. Entonces, hay dos elementos importantes que tenemos que ir cruzando aquí para ver qué parte de la matriz qué cuadrante, ¿verdad? Vamos a escoger. Está la importancia y está la complejidad del mercado de los proveedores. Y obviamente aquí está la importancia alta o la importancia baja y la baja complejidad o la alta complejidad del mercado en cuanto a los proveedores. Entonces, si encontramos una importancia alta y una complejidad baja, pues ahí están los artículos de apalancamiento, ¿va? Por ejemplo, el acero. Si vemos importancia alta y complejidad alta, vemos artículos estratégicos. Por ejemplo, aquí les pongo turbinas, ¿no? Si vemos por el otro lado complejidad baja e importancia baja, artículos no críticos, ciertas materias primas. Ay, perdón que les puse eje, a veces eje, EJ, de ejemplo. Materias primas cualquiera. Y por ejemplo, si vemos complejidad alta e importancia baja, ahí están los artículos cuello de botella, por ejemplo, algunas partes electrónicas. Ahorita no van a entender qué estoy hablando, ¿va? Pero vamos a desarrollar cada uno de estos para que vean que esta matriz es bastante gráfica. Entonces, la primera, los artículos de apalancamiento. Sí, que es la primera que vimos aquí, primer cuadrante. Aquí, obviamente, lo que tengo que hacer es trabajar cotizaciones competitivas. Entonces aquí usamos el poder de compra que tenemos nosotros, o que tiene el otro, o lo va a ejercer sobre mí. Estrategias de objetivos de precios, ¿sí? Aquí tenemos que trabajar mucho el tema de precio para poder negociar. Y obviamente aquí entra la parte que les acabo de mencionar, va la negociación de contratos corporativos. Por ejemplo, yo soy un fabricante, no, soy un constructor. Y obviamente pues tengo muchas construcciones. Entonces vengo yo y voy con Aceros de Guatemala, por ejemplo, voy a negociar tantos quintales, bueno, ya no son quintales a ese nivel, son toneladas de hierro legítimo o de hierro comercial para poder construir. Porque ha pasado, no sé si alguno de ustedes conoce o ha estado o está en la industria de la construcción, pero ha pasado que se han escaseado ciertas materias primas y obviamente se quedan sin poder construir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se acabara o que no hubiera un abastecimiento de clinker, que es uno de los químicos que se utiliza para la elaboración del cemento? Yo puedo tener todas las demás materias primas, pero no tengo clinker, no puedo hacer cemento. Y si yo no puedo vender el cemento, se paran todas las construcciones, ¿verdad? Lo mismo pasa con el hierro, ¿verdad? El hierro es una parte fundamental para la construcción y si se escasea, que ha pasado en años anteriores, por eso les decía,
Obviamente va a hacer que se eleven los precios, me va a afectar a mí mi planificación, mi ejecución. Y peor aún, si pues llegara a escasearse que ya no tenga, pues me va a parar todas este, todos mis compromisos. Entonces aquí lo que se trata en este nivel, como es una importancia alta, aunque la complejidad del mercado no sea tan, que sea baja, necesito yo de esa materia o de ese material para, para poder hacer las cosas. Entonces tengo que negociar contratos corporativos donde yo me comprometo a comprar tantas cantidades, etcétera, etcétera, y el otro ya sabe que no se puede desabastecer. Entonces es un artículo de apalancamiento. Yo necesito este para poder hacer el otro. Los artículos estratégicos, que es el otra parte de la matriz, aquí se construyen relaciones a largo plazo. Aquí lo que se evalúan son los análisis de riesgo, o sea, qué tan riesgosa es la relación entre tú y yo, los planes de contingencia, qué pasa si tú me llegas a fallar o yo te voy a fallar, y aquí se trabaja mucho el tema de la logística y el control del inventario, porque pues que son artículos estratégicos, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener una relación a largo plazo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero la marca Rolls-Royce, los que hacen esos carros carísimos de $250,000, el negocio principal no son los carros, sino son las turbinas. Por eso fue que puse ahí ese ejemplo, las turbinas. Hacen las turbinas de la mayoría de los aviones. 747, Boeing, etcétera, etcétera. Obviamente aquí hay una relación a largo plazo. Ellos son los que, la mayoría de empresas que se meten a construir aviones les compran a ellos porque obviamente en el análisis de riesgo son los que menos riesgo, son los que mejores motores construyen. Obviamente si llegara a fallar otro gran constructor de motor, de turbinas de avión es BMW y el otro es Hyundai. Y obviamente aquí lo que trabajamos es una logística y control de inventarios, ¿verdad? Entonces, les traigo ese ejemplo solo para que lo logren aterrizar. El otro cuadrante es el número 3. Aquí entran los artículos no críticos, ¿verdad? Pues, productos pues, tal vez no tan complejos. Y aquí lo que se hace, pues el tema es reducir la logística y la complejidad administrativa. ¿Para qué? Para que fluya y yo siempre tenga el producto y no me quede escaso de ese producto tan necesario y tan poco complejo, ¿verdad? Entonces aquí entra el tema de la estandarización de productos. Por ejemplo, no tengo un tipo de harina, tengo otra. Un tipo de azúcar, tengo otra. Kits y módulos que necesito. Entra el tema de cómo reducir el número de proveedores, ¿sí? ¿Para qué? Porque aquí hay, digamos, en estas ligas, digamos, en este tema de los artículos estratégicos, los proveedores son menos. Aquí hay menos proveedores, ¿sí? Las turbinas, por ejemplo. En el tema del acero, pues también no es que sean escasos, ¿verdad? Los proveedores, pero son pocos, ¿verdad? Pero sí hay más que los que hacen turbinas. Pero en los artículos no críticos hay un montón que me pueden vender lo mismo. Entonces, obviamente aquí lo que hago es reducir el número de proveedores buscando que no me vayan a fallar para yo no quedarme desabastecido, y por eso es que el primer punto que les hablaba era el tema de la estandarización. Y obviamente aquí puedo utilizar herramientas, por ejemplo, de e-commerce, ¿verdad? Para abastecerme con proveedores de otros países, ya no necesariamente del país local, sino de otros, ¿verdad? Y los artículos de cuello de botella, que es el último cuadrante, el número 4, pues aquí lo que se hace es asegurar la continuidad del suministro. Entonces, obviamente aquí entramos al mismo tema del análisis de riesgo, pues si se dan cuenta, el análisis de riesgo entra cuando la complejidad del mercado de proveedor es alto, ¿verdad? Entonces aquí entra igual, entra un plan de contingencia, igual que lo vemos aquí en el de las turbinas, ¿sí? Solo que aquí ya entra un tema de seguridad del inventario. Esa parte es importante, que yo tengo que asegurarme de que el inventario no me haga falta y obviamente investigar productos alternos que yo pueda utilizar para no quedarme, digamos,
desabastecido o que yo pueda mejorar el rendimiento de lo que estoy fabricando o produciendo. Bueno, y aquí está, pues, digamos, la matriz, ¿verdad? Aquí están todos. Y aquí les ponía esta relación que dice que nos sugiere la matriz de Kraljic en relación a la colaboración con proveedores, ¿verdad? Entonces aquí vemos relación cercana, pues el número 2 necesita tener una relación más cercana con el proveedor, como les decía, son menos y son muy especializados y tienen que ser estratégicos. Y por el contrario, en la transaccional, el número 3 es por el contrario, o sea, los artículos no críticos, se te acabó quien te vende esos dulces, pues hay otro que vende también, entonces ya aquí está la vuelta, o la harina, y hay otro que te vende harina, o las papas, y hay otro que te vende papas, o sea, no es algo crítico, ¿verdad? Y obviamente en medio de la cadena, pues está el número 4, los artículos de cuello de botella, que necesitan una relación cercana, y los artículos de apalancamiento, media vez tú logras negociar esos contratos corporativos, pues ya no necesitas tener una relación tan cercana, por eso está un poco más distanciada, porque ya le pasaste el requerimiento, ya negociaste, y ya solo él tiene que producir y abastecerte. Y yo entra aquí un tema del principio de Pareto, ¿verdad? Que aquí está toda la matriz de Kraljic. Y entonces vemos dos puntos importantes. Los artículos estratégicos y los de apalancamiento representan usualmente el 80% del gasto de las compras. El Pareto, por ejemplo, que nos han enseñado y que la gente comúnmente pues, conoce la ley de Pareto, que dicen 80-20, ¿verdad? Entonces el 80% de tus ingresos los genera el 20% de tus clientes, ¿verdad? Aquí el principio de Pareto funciona de una forma distinta. Los artículos estratégicos y los de apalancamiento, ¿sí? O sea, los que están arriba, representan usualmente el 80% del gasto de tu compra, mientras que tus artículos no críticos representan usualmente el 20% del gasto de compras y utilizan el 80% de tus recursos. Es el que necesitas más constantemente para poder fabricar o producir lo que estás vendiendo. O sea, si se dan cuenta, o sea, el primer o sea, el 1 y el 2 es el 80% de tu gasto de compra, y el 3 y el 4 es el 20% del gasto de tu compra, pero utiliza el 80% de tu recurso. O sea, no del gasto de compra, sino el recurso de todo el negocio para producción, por ejemplo. Bueno, ya vamos a ir terminando. Aquí no he parado para que pues puedan ir de corrido y tratar de no hacerles tan cansada la sesión. Los errores y los problemas en la implementación del supply chain management, ¿verdad? Que eso es importante. ¿Qué errores hay? El primero, el poco conocimiento acerca del tema. Otro es el poco control que ejerces en el canal, en el supply chain management, en la cadena de valor. Y la poca comunicación que hay dentro de la cadena. Si se dieron cuenta, yo les dije desde el principio, el tema más importante en la cadena de suministro y en la distribución es la información. Entonces, si hay poca comunicación, ¿qué información va a haber? Entonces, ese es uno de los errores más comunes y que tú tienes que tratar de evitar en tu negocio o en tu emprendimiento. Por otro lado, las malas administraciones con los proveedores. Primero, que no escogiste un proveedor bueno, o un proveedor pues que te ayude, y otra, que escogiste un proveedor y no lo estás administrando correctamente. Entonces ya vimos que tenemos que tener una relación, y ahí es donde entra el tema de la matriz de Kraljic, ¿verdad? El otro error es el poco conocimiento sobre el supply chain management, que ahorita les acabo de dar un panorama pues muy amplio. Tal vez no entramos, pues obviamente no es una maestría en distribución y en la cadena de suministro, pero esto que les acabo de dar es una información, digamos, muy general, muy aterrizada, muy puntual, de los aspectos y las cosas que ustedes tienen que fijarse, que tienen que ir en el tema de la gestión o del manejo de la cadena de suministro. Entonces, aquí ya tienen bastante conocimiento. Por ejemplo,
ya no estarían entrando ustedes en ese error, ¿verdad? Ya tienen bastante información ahorita acerca de eso, ya tienen más conocimiento que la mayoría, pero muchos no lo tienen. La falta de apreciación ejecutiva, ¿sí? El tema de la dirección, el tema del liderazgo, el tema de la toma de decisiones, eso obviamente va a impactar y afectar tu cadena de suministro y obviamente cómo vas a tener esa ejecución. Otro error es la inhabilidad para establecer una relación de confianza, o sea, que tiene que ver con lo de arriba. O sea, la presión ejecutiva quiere decir que el director, el gerente, el dueño, dice, nah, la cadena de suministro no es importante, nah, la distribución, pues ahí contratamos a este cuate que lo va a dejar. O sea, hay una poca apreciación de todo esto que te puede generar valor y esto conlleva, obviamente, al otro, al tú tener, digamos, bajas esas competencias de direccionamiento, de liderazgo, de apreciar cómo puedes generar valor, obviamente vas a tener pocas habilidades para establecer relaciones de confianza, ¿sí? Entonces ahí entran estos dos temas van de la mano. Otro error es que escoges muchos sistemas de supply chain management, ¿sí? Entonces tienes que quedarte con uno. Eso es lo ideal. Si haces uno, luego te pasa al otro, luego regresas, le metes a este un poco de este y luego le cambias al otro de esto, te va a generar muchos errores. Quédate con uno. Y el último error es la anticipación a la colaboración. O sea, tú te estás anticipando, que ese es un error humano, ¿ah? Que muchas veces nos anticipamos, no, este no me va a ayudar y de repente es el que sí te ayuda. Entonces lo mismo pasa aquí. Nos estamos anticipando a la colaboración de los intermediarios y, digamos, tomas decisiones pensando, este proveedor o este intermediario no me va a ayudar, entonces tomas decisiones, haces cosas y después resultaba que sí te ayudaba. Entonces ahí se comete un error muy grande. Tecnologías aplicadas al supply chain management. Ya con esto vamos a ir casi que terminando. Aquí les puse, no me recuerdo si les puse un 2 o 3, que es lo más utilizado, que te ayuda. Acuérdense de la tecnología a ser más rápido, a ser más eficiente. El primero es el EPC, que es el Electronic Product Code, que ahora son códigos electrónicos que te ayudan pues a mejorar la gestión. La cadena, digamos, el tema de los códigos de barras, los lectores, era una tecnología buenísima, sí, pero ahora están los códigos electrónicos, eso te ayuda a mejorar, incluso te ayuda hasta rastrear los paquetes y demás, ese famoso tracking, te ayuda a ser más eficiente y a tener más control. El otro es el RFID, que es la radiofrecuencia, ¿verdad? Donde pues obviamente aquí lo que se maneja es información de tipo análogo, que digamos, aunque no lo crean, la radiofrecuencia análoga es más estable que la wireless, por ejemplo, ¿verdad? La cambiaron porque la otra es más rápida, la radiofrecuencia es más lenta, pero es más, digamos, se mantiene más, que es más estable que la otra, entonces, y puede tener alcances un poco mayores. Entonces, obviamente, el RFID, aunque a pesar de que ya podría decir la gente que es obsoleto, se utiliza muchísimo porque te ayuda en esas grandes distancias que hay entre los barcos, entre los aviones, las alturas y demás, pues, y las distancias entre ubicación de un lugar a otro y que se puede caer la tecnología de punta, la radiofrecuencia analógica, pues no se cae y entonces te ayuda a tener mejor control. Por eso es una de las tecnologías que se utiliza aquí. Y bueno, esas son las que les había puesto acá. El supply chain management, como les digo, entonces coordinan mayoritariamente la información del exterior, ¿sí? O sea, te ayuda a coordinar de mejor manera esa información y te ayuda a fortalecer los enlaces con los proveedores de cualquier nivel de la cadena, con todo lo que vimos. Puede ser al principio, puede ser en medio, puede ser después, externo o interno. Te va a fortalecer esos enlaces y cómo te facilitan los sistemas de información la administración del supply chain management,
pues obviamente por eso les decía que la variable más importante o más interesante del supply chain management es la información, y obviamente te ayudan a decidir cuándo y qué producir, cuándo y qué almacenar, cuándo y qué desplazar. Te ayuda a comunicar más rápidamente los pedidos, eh, te ayuda a seguir el estado de los pedidos, por eso está esa tecnología que les comentaba y por eso terminaba y les explicaba que la tecnología, digamos, análoga es la que más se utiliza porque es más estable. Te ayuda a verificar la disponibilidad del inventario, la información, reducir costos de inventarios, costos de transporte, costos de almacenaje, darle mejor seguimiento a tus embarques o al transporte, planear la producción con base a la demanda real, eh, proveer especificaciones mejores de los productos, compartir información sobre defectos, sobre devoluciones, porque estás facilitando el flujo de la información, y obviamente comunicar rápidamente los cambios en los diseños, ¿sí? Entonces, esto a grosso modo es una clase donde les sinteticé la cadena de suministro y el supply chain management. Así que con esto me voy despidiendo. Aquí está el resumen de toda la clase. Espero que la información pues sea de mucho valor para ustedes. Espero haberla transmitido de la mejor manera para que puedan entenderla. Como les digo, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, déjenmelo, valga la redundancia, en los comentarios debajo del video. Y pues espero que el domingo que venga no tengamos este problema con el tema de la conexión. Aquí les sinteticé la clase para que no sea muy cargado, estén 3 horas pegados a la computadora. Y como les digo, espero que sea de información valiosa para ustedes, que les pueda servir a quienes están trabajando y a cuando vayan a tener ustedes un negocio, pues les pueda servir también. Así que me despido, mis queridos alumnos, y nos vemos primero Dios la próxima semana. Esperemos no tener estos problemas con la señal de internet. Así que cuídense mucho, bendiciones y nos vemos la próxima.